O sea, el título que le he dado al tema de hoy es Jesús, un sacerdote para todos. ¿Cómo es Jesús? Un sumo sacerdote para todos. ¿Cuán importante es que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? El sacerdocio de Cristo Jesús es sumamente importante porque en la palabra Él mismo dijo de una forma muy clara en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si nosotros estamos tratando de llegar al Padre, de la única forma que podemos llegar al Padre para recibir el perdón, para recibir la restauración, para poder recibir la salvación, para poder recibir aquello que nos ha prometido es por medio de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote no porque fue nombrado simplemente por el Padre, es porque Él pasó por todos los procesos para poder llegar a ser el sumo sacerdote. Lo primero que tuvo que hacer fue sacrificarse. Fue un sacrificio por nosotros. Luego ascendió al cielo y se convierte en el sacerdote y finalmente, desde el tiempo del fin del 1844 hacia acá, se convierte en nuestro sumo sacerdote. Por eso es que Pablo, si usted puede acompañarme, dice en el libro de Hebreos capítulo 4, casi llegando al final del capítulo, Pablo dice en el versículo, podemos leer del 14 en adelante. Jesús, dice él, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Y ahora dice el versículo 13, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. ¿Qué no hizo Jesús que nosotros estamos haciendo o hemos hecho? Pecar. Ahora dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente o con confianza al trono de nuestro Dios amoroso. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Para que Él tenga misericordia de nosotros y si en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. ¿Por medio de quién entonces recibimos la ayuda del Padre? Por medio de Jesucristo. ¿Por qué que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Porque Él nos muestra el camino para llegar hacia el Padre. Es la verdad porque lo que el Padre prometió a través del sacrificio que se hacía en la antigüedad se ha cumplido en Cristo Jesús, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solamente eso, sino que esa verdad se cumple al poder ver que Jesús es aquel que intercede por nosotros para nosotros poder alcanzar la misericordia del cielo. ¿Y qué más maravilloso que eso? Entonces, no podemos sustituir a Jesús por otra persona para poder llegar a Dios. Y es lo que muchos tienen confusión. Muchos pueden pensar que podemos sustituir a Cristo Jesús y pensar que no necesito a Cristo Jesús para llegar al cielo. Pero no es cuestión de llegar al cielo, es cuestión de llegar a la presencia del Padre. Cuando tú estás en el cielo es porque has llegado a estar en la presencia del Padre o estarás en la presencia del Padre. Pero para poder llegar allí, no puedo utilizar a cualquier persona o cualquier cosa para llegar al cielo. El camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Cristo es el que pagó el precio por mí. Y si una persona que yo estoy siguiendo o una cosa o una estatua o cualquier cosa que fuera no ha cometido o no ha dado su vida como sacrificio para sustituir al hombre, no puede representarlo. ¿Estamos claros en eso? Por eso es que el apóstol Pedro dijo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos en que podamos ser salvos. No lo hay. No lo hay. Jesús es el único camino que tú y yo tenemos para alcanzar la salvación. Es aquel que ahora se ha convertido en nuestro mediador. Es aquel que
hace todas las cosas posibles para que nosotros recibamos los beneficios del cielo y no solamente los beneficios, las bendiciones que Dios quiere darnos para nosotros poder alcanzar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Miren qué interesante y qué importante es la obra de Cristo Jesús por nosotros cuando hablamos de derramamiento de sangre. Vamos, por ejemplo, al libro de Hebreos, al mismo capítulo. Mirando aquí un minutito, rapidito, que la maquinita se me puso un poco lenta. Capítulo 9, versículo 3. Bienvenidos Cecilia, Ángel y Cristina, Dios me los bendiga. Esa es la nueva adquisición que tenemos aquí en nuestra iglesia, ¿sabes? Una niña bella y hermosa. Dice allí, es verdad que la sangre, escuche bien ahora, por eso es que le dije que si alguna persona que nosotros pretendamos que tome el lugar de Cristo Jesús no ha hecho eso, no puede tomar el lugar de Cristo Jesús. Miren lo que dice aquí. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y para purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? ¿Cuánto más poder tendrá la sangre de quién? De Cristo. Los otros animales que se sacrificaron sí tenían poder para purificar a la persona por fuera, pero ahora dice, pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las cosas que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios viviente. Gloria a Dios por eso. Usted entonces puede ver cuán importante es la obra de Jesucristo para nosotros. Es sumamente importante. No podemos pasar por alto esa obra tan especial y no hay otra manera en que nosotros podamos entrar al reino de los cielos si no es por medio de Jesucristo. ¿Quién es el que viene a buscarnos? Cristo Jesús. He aquí, Él viene en las nubes, nos dice la palabra en Apocalipsis 1:7. ¿Y cuántos ojos lo van a ver? Todo ojo lo verá. Y Jesús mismo dijo que Él descenderá del cielo con gran poder y gloria. Y Pablo dice que la trompeta sonará. ¿Y qué va a pasar? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios por eso. Miren qué dice Mateo 20:28. Vamos a ver unos cuantos versículos para poder entonces entender este proceso tan importante. Miren lo que dice Mateo 20:28. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate ¿por cuánto? Por una multitud. Gloria a Dios por eso. Otras versiones dicen por todos. Vivian, Cristo vino a rescatarnos a todos, a ti y a mí. Vamos a otro versículo porque esto de verdad que está hermoso. Miren lo que dice Efesios 1:7. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos has hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio. ¿Quién es el que hizo todas las cosas por medio de su Hijo? El Padre. ¿Quién es su Hijo? Cristo Jesús. Un versículo más, aunque todos están exquisitos. Mire Colosenses 1:14. Por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Primera de Timoteo 2:5-9 dice, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. Entonces, hermano, nada fuera de Cristo Jesús nos puede ayudar a alcanzar la salvación. Nada. No es el trabajo, no es el afán de la vida,
no es las cosas que yo pueda hacer, no es aquella persona que me interesa porque pareciera que puede ser un ente especial para mí, para poder guiarme. No, es Cristo Jesús. Por eso que Jesús dijo en algún momento dado a sus discípulos que así como Moisés en Juan capítulo 3, versículos 14, 15 y 16, Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Cristo mismo dijo que si Él es levantado, Él atraería ¿a cuántos? A todos a sí mismo. Gloria a Dios por eso. Vamos a mirar de cerca entonces esta importante labor que Jesús hace por todos nosotros. La labor de ser aquel que intercede por nosotros. Sumamente especial. Y ahora intercede por nosotros como sumo sacerdote. ¿Por qué sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote en el día de la expiación entraba a la presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Cierto? Una vez al año. ¿Y a quién representaba ese sumo sacerdote? A Cristo, pero también él representaba a los que estaban afuera. ¿Cierto? Todos aquellos dependían de que él fuera el que intercediera por ellos, asperjando la sangre sobre el propiciatorio. Y luego al salir depositaba sobre aquel macho cabrío que iba al desierto, que era dedicado a sacer todos los pecados del pueblo. Entonces Cristo Jesús se le conoce como sumo sacerdote porque en la palabra de Dios, si vamos al Salmo 110:4, dice lo siguiente: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y usted se preguntará, pastor, ¿y qué es Melquisedec o quién es Melquisedec y qué significa? Pues mire, Melquisedec significa mi rey es justo y Cristo es justo. Oh, pregúntele a la mujer samaritana, pregúntele al leproso, pregúntele a Jairo y a su hija, pregúntele a la mujer sirofenicia que tenía a su hija endemoniada. Pregúntele a aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado y que lo llevó a sus discípulos y nadie pudo hacer nada por él. Hasta que llegó ¿quién? Cristo Jesús. Pregúntele a los 10 leprosos. Pero en específico, pregúntele al que regresó a dar gracias. Rey justo. Pero también quiere decir rey de Salem, rey de paz. Simboliza, cuando se habla de la orden de Melquisedec, simboliza la eternidad de Jesús y también su sacerdocio. No se conoce genealogía en la vida de Melquisedec y no se conoce su fecha de nacimiento, ni su muerte, ni los años que vivió. Simplemente se registra lo que sucedió entre Abraham y él y cómo se habló acerca de ese hombre como rey. Simboliza la superioridad de Jesús, debo decir. Superior a todas las cosas. Eso lo podemos ver en el versículo 6 y 7 del libro de Hebreos. Bendijo a Abraham y éste le entregó los diezmos. Eso fue lo que pasó. ¿Se acuerdan de la historia de que estamos hablando de Abraham con Lot? Que tuvo que rescatarlo. Y cuando lo rescató, el rey quería darle tesoros a Abraham. Abraham dijo, no, gracias. Y también, ¿qué hizo Abraham? De lo que tenía, dio sus diezmos al Melquisedec. Y es un sacerdocio, debo decir, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y esa era la vida de Cristo Jesús. Jesús es eterno. Y fue llamado también según la orden de Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón fue el sumo sacerdote llamado, separado por Dios cuando estaba el pueblo en el desierto. Y allí se levantó el tabernáculo. Y cuando usted mira el tabernáculo y está viendo todo lo que hacían los sacerdotes y el sumo sacerdote, el pecador entraba por el atrio,
por las puertas del atrio. Allí se encontraba con el altar de sacrificio. Luego el sacerdote, al tomar la sangre del sacrificio y pasar al lugar santo, se encontraba aquel lugar que era para lavarse, como una fuente para él lavarse sus manos y sus pies, lavacro. Y luego de allí entraba al lugar santo. ¿Y qué encontraba en el lugar santo? Los panes, candelabro y el incensario. Y luego lo entraba un día al año al lugar santísimo. ¿Y qué encontraba allí? El arca del pacto. Entonces, dice Hebreos 5:4, y estoy citando a Hebreos porque Hebreos es el que le da énfasis al sacerdocio de Cristo Jesús y a lo que Él ha hecho por nosotros. Y dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Y quién fue llamado por Dios para sacrificarse por nosotros y ser aquel que fuera nuestro sustituto? Jesús. Jesús. Aunque el sacerdocio levítico tenía sus limitaciones a causa de la debilidad del hombre, pero por medio de Cristo Jesús no había ninguna debilidad, porque Jesucristo venció. Y nosotros también podemos ser vencedores. Así que Jesús no solamente cumplió como en el sumo sacerdocio arónico, como el de Melquisedec, sino también que pudo hacer el encuentro de ambos tipos. Estamos hablando de Aarón en aquel tiempo del tabernáculo, donde él representaba en algún momento de lo que Jesús iba a hacer con nosotros y lo que Jesús está haciendo ahora por nosotros. Miren una cita tan interesante que se encuentra en el comentario bíblico adventista. Dice, el sumo sacerdote ocupaba un puesto de poder e importancia. Y eso es lo que pasaba en el tiempo de Jesucristo. Por eso usted ve que Jesús es llevado ante Caifás, porque Caifás, siendo sumo sacerdote, en cuestión de política tenía autoridad y tenía poder. Y ahora está diciendo aquí, no solo era consejero y mediador, sino juez. Usted ve, por eso es que a veces las personas se confunden y dicen, pero ¿y cómo que Jesús puede ser nuestro abogado y también sumo sacerdote? Porque según su posición, esos eran todos los roles o las partes que él tenía que cumplir. Por ejemplo, a veces uno como pastor, yo soy pastor, pero a veces soy carpintero, a veces soy psicólogo, médico naturista, naturópata, puedo ser también chofer, puedo ser también varias cosas, ¿verdad? Y esa es el mismo, la situación de Cristo Jesús, pero en el sentido de lo que Él hace por nosotros, en la intercesión que Él hace por nosotros. Y es maravilloso porque dice que no solamente era un juez, sus decisiones eran inapelables. Lo que Él decidía, eso era. Gloria a Dios por eso. Y Jesús ha decidido darte la salvación. Y eso es inapelable. Porque Él desea que tú seas salvo. Amén. Dice aún más la cita. El sumo sacerdote, vestido con sus mantos consagrados y costosos, con el pectoral sobre su pecho, con la luz que brillaba sobre las piedras preciosas engarzadas en el pectoral, presenta una apariencia sumamente imponente y causaba admiración. Yo no sé si usted lo ha visto. El sumo sacerdote, sus vestiduras. Tenía tanto el pectoral, que era una placa, vamos a decirle así, que tenía en el pecho con piedras, 12 piedras, cada una representaba al tribu. Y tenía también unas piedras preciosas aquí en sus hombros, donde Dios cuando respondía, si era así, ¿a qué lado iba a alumbrar la piedra? La derecha. Y si era no, la izquierda. Y así el sacerdote con sus colores y con el lino fino era que se vestía para poder estar ante la presencia de Dios. Y ellos fueron dirigidos por Dios para la vestimenta que debían utilizar para hacer este oficio. Así que era bien importante porque en todo lo que se estaba haciendo en el tabernáculo, ¿a quién representaba? A Cristo Jesús. Dice aún más, en reverencia y espanto en la gente sincera y leal. El sumo sacerdote fue diseñado de manera especial para representar a Cristo, quien llegaría a convertirse en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a mirar cómo es que Jesús
intercede por nosotros y cómo es que es abogado para nosotros. ¿Cuántos han tenido que utilizar un abogado? Vamos a ver. Aquí me levanta la mano. Yo lo he tenido que utilizar en cuestión de trabajo cuando estaba trabajando en la empresa privada, en un momento dado, y también en la iglesia tuvimos que tener la intervención de un abogado. Y qué interesante es eso, porque el juez, ¿con quién quiere hablar? ¿Contigo o con el abogado? El juez no quiere hablar contigo. Me estuvo curiosa ayer, vi una señora que ella dijo frente al juez, era la vista, ni tan siquiera era juicio. Ella dijo, señor juez, yo quiero representarme a mí misma y yo quiero que usted entienda que yo me quiero representar. Y el juez la miraba, no le decía nada. Y a este hombre yo no quiero que me represente, yo no lo quiero a él, decía ella. Yo me voy a representar a mí misma. Y el juez le dijo, nosotros no estamos en juicio, le dijo él. Estamos en una vista. ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo? Yo le estoy diciendo que quiere que sea más claro para usted, le dijo ella. Juez, tenga cuidado. Óigame, y un respeto para aquel abogado que se quedó así, calladito, dejando que la señora cogiera su fuetazo, ¿verdad? Porque, o aprendiera su lección. Pero él se quedó calladito. Y el juez le dijo, vámonos a un receso, por favor. Señor abogado, por favor, hable con su cliente y aconsejela, porque si no, va a terminar en la cárcel. Y la señora hizo así. Ahí se la llevó y estuvieron 2 horas fuera hablando. Cuando regresaron, ella no habló. El abogado habló. Porque el juez le dijo, ¿ya hablaron? Él dijo, sí, señoría, ya hablamos. ¿Tiene algo que decir? Sí, señoría. La señora quisiera, mi cliente, expresarse ante usted. ¿Y qué dijo ella? Señor juez, con su cabecita abajo, ya no estaba así, ya no estaba como que sacando pecho para hablar con el juez. Perdóneme, yo vengo a decirle que me disculpe, agradezco que la intervención de mi abogado para poder hacerme entender los procesos de la corte. ¿Y qué le dijo el juez? Usted tiene suerte que su abogado está a su lado, porque si no fuera así, ya usted estuviera en la cárcel, le dijo. Dele la gracia a ese hombre que está a su lado, que mantuvo silencio, pero que la defendió en silencio. Entonces ella dijo, muy agradecida, señor juez. Y entonces ahí el hombre le pidió una extensión, que por favor le diera, y el juez le dio la extensión al abogado. Y yo no creo que ella desistió de cambiar de abogado ahora. O sea, yo creo que desistió de cambiar de abogado, porque de verdad que el hombre la defendió de una forma increíble. ¿Qué nos dice primera de Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Hay unos consejos bíblicos para que no pequemos. Pero ¿qué pasa? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿Quién? El justo. Por eso es que Él puede ser nuestro abogado. Porque Él es justo. Y cuando está hablando de justicia, está hablando que no solamente Él sabe lo que tiene que hacer, sino es que Él está sin mancha, sin pecado. Y puede estar ante la presencia de Dios porque el Padre lo considera justo a Él para representarme a mí. Por eso es que no puedo ir a otro, porque Dios no ha designado a otro para que me represente. El único que está designado para representarme a mí es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Jesucristo no hace cuando intercede por nosotros? ¿Qué es lo que Él no hace cuando intercede por nosotros? Pues miren, Jesús, número 1, no necesita suplicarle al Padre por nosotros, ni rogarle que sea misericordioso por nosotros, misericordioso. ¿Sabe por qué? Porque el Padre nos ama. Y escuché un solo amén. El Padre te ama. Significa entonces que Jesús no tiene que decir, Señor, por favor, ten misericordia de Pedro. Porque Pedro, mire, buena gente, él hizo esto, pero mira, Pedrito de vez en cuando se porta bien y esta vez ha decidido portarse bien. No, lo único que él tiene que decirle al Padre, y yo creo que en ningún momento dado es necesario decirlo, con el Padre mirar a su Hijo y ver el nombre de Pedro escrito allí, el Padre ya sabe que Jesús ha sustituido a Pedro.
Porque Jesús no representa a nadie que no quiera ser sustituido. ¿Usted me está entendiendo? Jesús te representa si tú quieres ser sustituido. Si tú quieres que Él sea tu sustituto. Si tú quieres que Él sea tu mediador. Si tú quieres que Él sea tu sumo sacerdote. Porque de otra forma no lo va a hacer. Jesús no necesita cambiar la actitud del Padre en el cielo mientras está intercediendo por nosotros o aplacar a un Dios airado. Porque Dios en su gracia y su misericordia nos mira a través de Jesucristo como justos, como aquellos que hemos recibido la oportunidad de salvación por medio de su Hijo Cristo Jesús. ¿Qué hace Jesús entonces por nosotros? Porque si no hace eso, ¿qué es lo que hace entonces? Pues mire, Jesús se reúne con su Padre para ayudar a los hombres en su momento de necesidad, en su momento de dolor, en sus luchas diarias contra el mal. Porque miren que todos luchamos, ¿cierto? Ay, yo soy el único que lucho aquí. Todos luchamos. Amén, todos luchamos. Eso no se avergüence de eso. Porque usted no es santo, ni yo tampoco. Pero tenemos a un Padre justo que por medio de su Hijo nos redime y nos justifica. ¿Y qué más? Jesús nos salva. Porque al perdonar nuestros pecados, Él nos salva y también nos justifica. Por último, Jesús nos vindica contra las acusaciones de Satanás, porque mire que Chanito siempre está acusándonos, ¿verdad que sí? No hizo eso con Moisés cuando Jesús lo fue a resucitar, según nos dice Judas 9. Luchó, contendió contra Satanás. Pero mira, ese me pertenece a mí, ese le dio la piedra en vez de hablarle. Pecó contra ti. Y Jesús no contradijo nada de lo que dijo Satanás, sino dijo que mi Padre te reprenda, este me lo llevo, este es mío. Y qué glorioso será ese día cuando Cristo venga y pueda decir, estos me los llevo, estos son míos. Amén. Qué glorioso será ese evento. Ese es el día más espectacular que nosotros hemos de tener. Ahora, vamos a mirar a Jesús como mediador. ¿Qué diferencia hay entre el ministerio intercesor y el ministerio mediador de Jesús? Cuando hablamos de intercesor, implica que Jesús aboga por el hombre que ha caído en el pecado y necesita ser justificado. Eso es lo que significa ser intercesor. ¿Qué está haciendo Jesús? Padre, por mis pecados, por mi sacrificio, sus pecados son perdonados. Padre, por mi sangre, sus pecados son perdonados. Y de hecho, el Padre sabe eso ya, porque cada vez que ve al Hijo, ¿qué ve en el Hijo? Las huellas, las marcas de su sacrificio. Porque cada vez que el Hijo extiende su mano, ¿qué va a ver cuando extienda su mano? Las marcas de los clavos. Cada vez que mira su frente, ¿qué va a encontrar en su frente? Las cicatrices y las marcas de las espinas. Y cuando el Padre por alguna razón mira a su Hijo y baja la cabeza para mirarlo de arriba abajo, ¿qué va a ver en sus pies? Las laceraciones también. Entonces, eso hace la intercesión de Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de el mediador, lo que está Jesús buscando es restaurar tu relación con el Padre. Eso es lo que hace Jesús como mediador. Restaurar tu relación con el Padre. ¿Y qué utiliza entonces para restaurar nuestra relación con el Padre? Él lo hace a través de la reconciliación. Usa el Espíritu Santo para que te convenza de pecado, de juicio y de justicia. Usa el Espíritu Santo para que te pueda decir, necesitas volver a los caminos de Dios. Utiliza el Espíritu Santo para decirte, aquel camino que una vez estuviste era el mejor. O este camino que estás caminando es el mejor. No te dejes engañar ni confundir por lo que piensan que el que ellos siguen es el mejor. Porque la palabra de Dios es clara en decir que hay caminos que para el hombre parecen de vida o parecen buenos o derechos, directos. ¿Y qué son? Camino de muerte. Camino de muerte. Mensaje selecto, tomo 1,
otra cita maravillosa, dice lo siguiente: el Redentor del mundo poseía el poder de atraer a los hombres hacia él, de aquietar sus temores, de disipar sus lobreguez, de inspirarlos con esperanza y valor, de capacitarlos para creer en la buena voluntad de Dios, de recibirlos mediante los méritos del sustituto divino. Como objetos del amor de Dios, siempre debiéramos estar agradecidos. ¿Cómo debemos estar siempre? Agradecidos porque tenemos un mediador. Amén. ¿Cuántos mediadores tenemos? Uno. ¿Cómo se llama él? Jesús. Jesús. Y ese Jesús también es un abogado, un intercesor en las cortes celestiales que suplica por nosotros ante el Padre. Gloria a Dios por eso. Algunas cualidades del sumo sacerdote en representación de Cristo Jesús. Pues mire, número 1, Hebreos 2:17 nos dice: Jesús es misericordioso y fiel. ¿Qué es Jesús? Misericordioso y fiel. ¿Quiénes no somos misericordiosos y fieles? Nosotros, ¿verdad? No podemos ir a un extremo o al otro. Tenemos que tener cuidado. Porque por ser tan perfecto a veces quisiéramos ser, que somos muy duros y podemos hasta maltratar a otros con lo que queremos hacer o lo que pensamos que se debe hacer. Nuestra guía, como estaba diciendo nuestro querido hermano Eduardo Agustini, es la palabra de Dios. Y es en la palabra de Dios. Y es ella únicamente la que debe ser nuestra guía en todas las cosas. Dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, el apóstol en Hebreos 4:15. Hebreos 5:2, Jesús simpatiza con nosotros porque Él vivió las experiencias igual que nosotros. Mire qué interesante, no sé si usted lo había pensado. Y Jesús en su vida tenía hermanos. Tenía hermanos. ¿Y cómo lo trataban los hermanos? No era muy buena gente con Él al principio, ¿saben? No era muy buena gente con Él. Y en su infancia, Jesús, al crecer, tuvo que hacer lo que su madre le estaba enseñando y sobre todo el Espíritu Santo, y a veces, en algunas ocasiones, tuvo que apartarse para poder realizarlo, porque se burlaban de él. Pero Jesús en todo momento caminó y simpatizó con aquellos que estaban a su alrededor. Por ejemplo, cuando alimentó a las 5,000 personas. ¿Por qué las alimentó? Tuvo compasión de ellos, tenían hambre, llevaban todo un día con él. Y él no los iba a despachar, como a veces puede pasar, ¿verdad? Que tú vas a un lugar y no te pueden entregar ni tan siquiera un vaso de agua. Pero Jesús no podía hacer eso. Jesús quería asegurarse de que todos fueran alimentados. Y multiplicó los panes y los peces. Porque él entendía la necesidad de la gente. De la misma forma Jesús entiende tu necesidad y mi necesidad. Y él hará lo que sea necesario para suplirla. Utilizará a lo que usted menos se imagina para que pueda esa necesidad ser suplida. Y por último, Jesús intercede por nosotros, según nos dice Hebreos 9:24. Pero Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermano, en Hebreos 10:11 y 12 nos dice lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero Jesús no tenía que hacer eso. Jesús hizo el sacrificio ¿cuántas veces? Una sola vez. Y si seguimos leyendo el versículo, nos dice que ese solo sacrificio fue por nuestros pecados y fue de una vez para siempre. Así que, ¿qué significa eso? Que cada vez que yo le falle a Dios, puedo ir a Jesucristo para el perdón de mis pecados. Pero quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Se recuerdan que le mencioné al principio que el sumo sacerdote salía del lugar santísimo para entonces poner sus manos sobre el macho cabrío? Eso se llama
el fin del tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote ya ofrecía el sacrificio, el que había pedido perdón había sido perdonado. El que no había pedido perdón no había sido perdonado. Y así lo dice las Escrituras. En aquel día, todo jefe de familia, todo padre, todo joven recién casado y sus parejas, su esposa, y todo aquel que era viudo o viuda o solo, necesitaba asegurarse de que había ofrecido el sacrificio para el perdón de sus pecados, para que el sumo sacerdote lo representara. Pero si no lo había hecho y quería hacerlo después que el sumo sacerdote saliera en ese día de la expiación, no recibía nada. El perdón no estaba allí. Tenía que hacerlo según el orden y la ley que Dios había puesto. Y al final del tiempo, Dios también acordará con su Hijo que ya debe salir del lugar santísimo. Y si Él no está en el lugar santísimo, ¿qué significa entonces? Que no hay mediador. No hay un sumo sacerdote allí para nosotros. No hay un intercesor. Y por eso es que se le conoce al fin del tiempo de gracia. Porque Él vendrá entonces a salir de ahí, a depositar sus manos sobre Satanás, que llevará los pecados del hombre por 1000 años. En el desierto, porque este lugar será como un desierto. La palabra de Dios dice que esto será desolado y vacío como estaba al principio. Y por 1000 años Satanás estará contemplando todo el mal que ha hecho. Y luego finalmente Jesús regresará para entonces darle sentencia final al enemigo. Pero ese tiempo ahora es crucial. Mi relación con Dios, mi ventaja de utilizar, si es que se puede utilizar la palabra utilizar, o mi ventaja de poder aprovechar aquello que hace Jesucristo por mí, es ahora. No puedo dejarlo para después. Para dejarlo para después puede ser muy peligroso, porque puede ser que me guste tanto lo que estoy haciendo que no tenga la oportunidad de regresar, o como que me puedo olvidar de lo que realmente Dios me ha llamado a hacer. Y Dios quiere llamarte hijo suyo. Dios quiere poner en ti el sello de la salvación, el sello de la vida eterna. Él quiere darte a ti una corona. Y por eso nos dice y nos advierte que nadie tome tu corona. Yo no sé si la corona tuya está casi cayéndose. ¿Sabes que hay veces cuando uno tiene una gorra puesta? Por ejemplo, yo el lunes que estuvimos aquí, Davo y yo, estaba lloviendo, yo tenía una cosa grande de esas gorras que usan los jibaritos. Palmeras, qué sé yo, una pava. Una pava era de paja. Y me protegía bastante, pero cada vez que me doblaba, ¿qué pasaba con la corona? Se caía o se iba para el lado. Yo tenía que ponerme eso bien apretado aquí, lo que lo ataba, Ángel, para que no se cayera. Y así podía hacer todo esto, y amarrar y soltar y no se caía. Pero si lo dejaba flojito, ¿qué pasaba, David? Se me cae. Y nosotros necesitamos asegurarnos que nuestra corona esté bien asegurada en nuestra cabeza. Cristo te la prometió y Cristo te la dará. Porque lo que Él promete, Él cumple. Lo único que necesitamos es decirle, Señor, yo quiero verte algún día, ponerme a mí esa corona que tú has separado para mí. Fíjense que mucho trabajo le costó a Jesús darte la oportunidad de recibir una corona. Pero no te preocupes, Él lo hizo con mucho amor. Y hoy Él está feliz cuando Él ve que sus hijos hacen el voto de serle fiel hasta el fin del tiempo. Que aprovechemos a ese sumo sacerdote que tenemos, que es mediador y es intercesor por nosotros. Dios quiere darte la corona de vida. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿queremos recibirla? ¿Queremos recibirla? ¿Quién quiere recibirla? Amén. Yo te invito a estar en pie y vamos a cantar este último himno. Y luego tenemos una oración. Y si tú sientes en tu corazón
el acercarte a este altar que está aquí para poder presentarte ante Cristo Jesús, yo te invito a que pases para cantar este hermoso himno juntos y luego elevar nuestra oración al cielo. Con sin igual amor. Fíjese el amor de Dios por nosotros. El amor de Cristo Jesús. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad. Por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad. Por las edades durará y por la eternidad. Amén. Oramos. Gracias, Padre, por ese gran amor. Gracias porque Jesús nos ha declarado suyos. Gracias porque hoy tenemos el privilegio de acercarnos a ese trono de la gracia. Gracias porque Jesús ha abierto el camino para llegar hasta ti. Y en esta hora, Señor, suplicamos que nos ayudes a poder mantenernos firmes para recibir la corona que tú has separado para cada uno de nosotros. No la deseamos solo para nosotros, Señor, sino también para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, para nuestros hermanos, nuestros vecinos. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos firmes hasta el día en que Jesús regrese por segunda vez. Gracias por tu Espíritu que nos amonesta, que nos ayuda, que nos recuerda lo que hace Jesús por nosotros y lo importante de nosotros es estar a sus pies. Hoy nos acomodamos o nos colocamos a sus pies, Señor, suplicando el perdón de nuestros pecados. Tómanos como enteramente tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Feliz sábado. Dígale a su vecino, tengo a un Jesús mediador y sumo sacerdote. Eso para que no se olvide que tiene a alguien especial. Dios les guarde.